Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este canal, al Encuentro con Dios Padre Luis Toro. Hoy vamos a ver una enseñanza muy bonita, es sobre el sumo y eterno sacerdote, basados en las Sagradas Escrituras. Y el Padre Luis Toro nos va a demostrar cuál es la importancia del sumo sacerdote, por qué le damos nosotros tanta importancia a este tema. Estamos celebrando hoy el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y quiero expresarles desde las Sagradas Escrituras cuál es la importancia del sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué Cristo es sumo y eterno sacerdote? ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros? En el Antiguo Testamento había un pueblo elegido por Dios que era el pueblo judío. Y en ese pueblo judío existían los sacerdotes y existía el sumo sacerdote. Cuando viene Jesucristo, nuestro Señor, Él pasa a ser el sumo y eterno sacerdote. Pero debemos saber en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, qué era para el pueblo judío el sacerdote y qué era el sumo sacerdote. A ver, ¿qué era el sumo sacerdote? En primer lugar, pueden sentarse y el que lo encuentre, pues ve para aquí y lo lee. De los que están aquí presentes, el que lo encuentre, pues y lo lee. ¿Qué era el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero en grado sumo. Sumo sacerdote, un sacerdote, pero con más autoridad, que se le daba más autoridad. Sumo sacerdote, no deja de ser sacerdote, es sacerdote, pero es el sumo. Y Cristo no solamente es el sumo, el que tiene más autoridad, es el eterno, sumo y eterno sacerdote. Pero tenemos que saber qué era el sacerdote. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Se acerca. Hebreos 5:1. El que lo tiene se acerca al micrófono. 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Primera enseñanza, un sacerdote no es un ángel, que es hombre. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Siga. Y los representa en las cosas de Dios. Observen. Y los representa en las cosas de Dios. Observen que, según la Biblia, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Cuando los hermanos separados dicen, ¿por qué la Iglesia Católica tiene sacerdotes? Porque la Biblia dice que en la tierra hay unos hombres que representan a los otros hombres delante de Dios, que los hermanos separados los llaman los pastores, pero que no son sacerdotes porque realmente no los representa delante de Dios, porque no son los apóstoles legales originales que vienen desde Cristo, no son una representación de Dios en la tierra. Vienen hablando de parte de Dios, como los falsos profetas que hablaban de parte de Dios, pero que no habían sido mandados ni ordenados por nadie. Vienen por su propia cuenta. Pero la Biblia dice que si hay hombres, y lo vuelve a leer, que representa a los hombres delante de Dios. Otra vez. ¿Desde el 1? Sí.
Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿Comprenden por qué existen sacerdotes en la Iglesia Católica? Porque según la Biblia, debe haber alguien que represente a los hombres delante de Dios. Y que ese nombre se le da a esa persona que representa a los hombres delante de Dios, sacerdotes. Los hermanos separados no creen en el sacerdote, pero la Biblia dice que existen. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, de Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es quien representa a los hombres delante de Dios. Y ahora yo pregunto, si el sacerdote, según dice la Biblia, es el que representa a los hombres delante de Dios, ¿el diablo los puede amar? ¿El diablo los puede querer? ¿O el diablo los tiene que rechazar? ¿Por qué el diablo odia, rechaza a los sacerdotes? Porque es aquel que representa a los hombres delante de Dios. Y dice el diablo, déjelo tranquilo. Que lo odio, es que lo rechazo. ¿Se han preguntado por qué los hermanos separados odian a los sacerdotes? Porque representa a los hombres delante de Dios. Y eso a Satanás le duele. Yo quiero que ustedes vean que sí existen los sacerdotes que representan a los hombres delante de Dios y que el diablo por eso los odia, porque odia a Dios y odia a todos aquellos que le sirven a Dios. Por eso usted verá que el sacerdote en la misa siempre va a representar al pueblo delante de Dios. Ustedes verán que el sacerdote en la misa siempre mantiene las manos abiertas y el pueblo las manos cerradas. Ustedes verán que en los protestantes, cuando van al culto, todos hablan, todos gritan. Cuando ustedes van al culto, a la misa, ustedes no hablan, solamente habla el sacerdote, porque él los representa delante de Dios. Y cuando el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Miren, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué dicen ustedes? El Señor reciba de tus manos, ahí está, el sacerdote nos representa delante de Dios. Y nosotros decimos, como tú eres el representante nuestro, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, porque el sacerdote nos está representando, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Ven que entonces coincide con lo que dice la Sagrada Escritura? El sacerdote nos representa delante de Dios. Y por eso el sacerdote abre las manos ofreciendo a Dios, recibiendo la oración de ustedes y ofreciéndosela a Dios y la cierra. ¿Y sabe cuándo la cierra? ¿Sabe qué dice siempre? Por nuestro Señor Jesucristo. Todas las oraciones van dirigidas al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Observe que siempre el Padre va a decir, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Observen la misa y verá que cada rato el sacerdote dice, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el sumo, el mayor, el supremo sacerdote. Entonces todo va encaminado hacia Él. Por eso no podemos celebrar una misa sin decir por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. El sacerdote ofrece el sacrificio, pero ¿quién es el que lleva al final ese sacrificio a Dios? El sumo sacerdote. Debo decirle que en el Antiguo Testamento
Los sacerdotes, Hebreos capítulo 9, ahorita seguimos aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Los sacerdotes hacían una cosa y el sumo sacerdote hacía otra cosa. Vamos a ver el 9, 6. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo. Los sacerdotes entran en todo tiempo, o sea, todos los días, en el primer recinto para cumplir su ministerio. en el primer recinto para cumplir su ministerio. En el primer recinto. El templo tenía 2 recintos, 1 y 2. En el primero, los sacerdotes todos los días. Ahora en el segundo. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año. ¿Cada cuánto entra el sumo sacerdote en el segundo recinto? Una sola vez al año. ¿Y los sacerdotes? No entran en el segundo, entran en el primero. ¿Y cada cuánto? Todos los días. Se lo voy a tratar de explicar. Dividía una cortina el templo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios al primer recinto todos los días. Si usted había pecado, usted llevaba una torta, los 2 pichones, si era muy pobre, o llevaba un cordero, o llevaba un ternero, lo que fuera, y el sacerdote hacía un sacrificio derramando esa sangre de ese animal, ofreciéndoselo a Dios para expiación de sus pecados. Si el otro también pecaba, venía y hacía lo mismo, todos los días, todos los días. Y esto es lo que quiero que presten atención. El sumo sacerdote, una vez al año, llegaba al templo y entraba al lugar santísimo, al otro lado de la cortina, una vez, con un sacrificio, también, igual que los sacerdotes. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que los sacerdotes ofrecían todos los días, un sacrificio. Y el sumo sacerdote, llamémoslo así de esta manera para que me entienda, agarraba los sacrificios de todo el año que habían ofrecido los sacerdotes y entrando al lugar santísimo, después de la cortina, él ofrecía una vez al año un sacrificio recogiendo los sacrificios que habían hecho los sacerdotes durante todo el año. Y por eso se le llamaba sumo sacerdote, porque él recogía las oraciones, los sacrificios de durante todo el año, los acumulaba. Yo no sé, pero vamos a ver de esta manera, a ver si nos entendemos. En mi pueblo hay partes donde ordeñan todos los días. Y eso se va metiendo la leche en un tanque. La leche de ayer, la leche de antier, la leche de hoy, Y al final de la semana o al final del mes, depende del tanque y depende de la vaca que ordeñe, viene un tanque más grande, sumo, más grande, y recoge toda la leche de todos los días y se la lleva. ¿Sabe qué eran los sacerdotes? Los que ordeñaban todos los días, y agarraban la lechecita y la metían en un tanquecito y la iban acumulando. Cada una vez al año venía el sumo sacerdote con ese tanque grandote y agarraba todos los sacrificios de todo el año, todas las oraciones de todo el año y se la ofrecía a Dios. Ese era el sumo sacerdote, una vez al año. Jesucristo viene y Él es el sumo sacerdote.
Porque Él viene a agarrar las oraciones no solamente del Nuevo Testamento, sino las oraciones incluso del Antiguo Testamento. Todas las oraciones y sacrificios que se han acumulado desde el Antiguo Testamento hasta el año 2019 que estamos realizando, todo lo que han hecho los sacerdotes a lo largo de toda la historia de la humanidad, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, agarra todas esas oraciones, todos esos sacrificios y los presenta al Padre. Por eso se llama sumo, porque agarra todo y es el eterno. Ya no habrá más sumo sacerdote. Los sacerdotes seguirán existiendo, pero el sumo y eterno, solo Cristo. No más. Porque Él ya agarró, eso es lo que decimos, Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él ya ofreció el único y definitivo sacrificio para el perdón de los pecados. Una vez y para siempre. Él recogió el tanque más grande y recogió toda la leche del Antiguo y del Nuevo Testamento. De una vez y para siempre. Él es el sumo y eterno sacerdote. Por eso los sacerdotes que celebran la misa todos los días, viene a decir, por Jesucristo nuestro Señor. Porque esa oración va dirigida al sumo y eterno sacerdote, que es el que ante el Padre se ofrece por nosotros, intercede, es el mediador. ¿Se acuerda que dice Pablo? El único mediador como sacerdote ante Dios Padre. Nadie le va a quitar el puesto. Ningún sacerdote le quita el puesto a Cristo. Porque Cristo no es sacerdote simplemente. Él es sumo. Yo no soy sumo. Yo soy sacerdote, yo no soy sumo. Sacerdote, no. Los protestantes no saben distinguir entre el sacerdote y el sumo sacerdote, que recogía todo. Y entonces ellos creen que el sacerdote es lo mismo que el sumo sacerdote, que las funciones del sacerdote es la misma del sumo sacerdote. Y por eso Hebreos 9:6, otra vez, repítalo. ¿Y no tienen una Biblia por ahí protestante, una Reina Valera? ¿Alguien que le tenga? Tráigalo para acá, léamela ahí de la Reina Valera. Vamos a leer la de la Reina Valera. Si quiere, la lee usted o de la Reina Valera. ¿Sabe por qué de la Reina Valera? ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 9:6. Si tiene otra Reina Valera, entonces para aquí va una de las mujeres, para que utilice la Reina Valera, una de las mujeres. Porque es que los hermanos separados, si yo no le leo con la Reina Valera, van a decir que no está en la Biblia de ellos. Hebreos 9:6. 9:6. A ver. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esta me gusta más. ¿Los oficios del qué? Los oficios del culto. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad de Dios para ofrecer los oficios del culto? Los sacerdotes que todos los días ofrecen el sacrificio a Dios. Los protestantes dicen, me voy para el culto, y usted tiene sacerdote que represente al pueblo delante de Dios y que ofrezca el culto a Dios. No, y si no tiene sacerdote, que era el que oficialmente, según dice Hebreo, ofrece el culto, ¿por qué te dejas engañar con un fulano pastor que dice que él no cree en el sacerdocio, que los sacerdotes no existen, pero que él se va para el culto? ¿Qué dice la Biblia otra vez? ¿Quiénes son los que dirigen el culto? Los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Por eso un protestante cuando se va para el culto se engaña. Me voy para el culto, y usted tiene sacerdote según la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Reina Valera,
sin sabiduría. Le quitaron sabiduría. Pero ojo, ¿cómo logran engañar a los hermanos y le dicen vámonos para el culto? ¿Y usted cree que algún hermano separado algún día se ha preguntado, ¿será verdad que el pastor puede dirigir el culto? Que me muestre un hermano separado donde diga que el pastor evangélico protestante puede dirigir el culto. Yo le muestro donde dice que solo el sacerdote. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:6,